Estados Unidos entero está en llamas. Protestas en todos los estados, en todas las ciudades de Estados Unidos se están viviendo en este instante, pero no solamente en Estados Unidos. Hay protestas en Latinoamérica, hay protestas en Nueva Zelanda, hay protestas en Inglaterra, en Australia, en diferentes lugares de Europa. En múltiples lugares hay una explosión de una intolerancia necesaria a el racismo institucional que estamos viviendo, combinado con una época de brutalidad policial que no tiene nombre. Todo arrancó por la muerte de George Floyd. George Floyd es un ciudadano, o era un ciudadano de Minnesota, que estaba acusado, pero no comprobado, de supuestamente falsificar cheques. Ese es su crimen más grande, falsificar un cheque. ¿Cuál es el crimen de falsificar cheques? Él fue a una tienda a comprar algo y iba a pagar con un cheque. La gente de la tienda pensó, esto es un cheque falso. ¿Pruebas? Ninguna. Llamó a la policía. Llegaron 4 policías. Los 4 policías decidieron arrestar a George Floyd, lo tiraron al piso y este policía que ustedes ven acá en pantalla se le arrodilló en el cuello durante 8 minutos para mantenerlo con movimiento restringido y lo terminó asesinando. Los 4 policías que estuvieron involucrados en este problema están en este momento en la cárcel, en un proceso criminal. Aún no se sabe cuál va a ser el dictamen, pero perdieron la libertad. Sin embargo, esto es solamente la punta del iceberg de un problema gigantesco. Un problema que empieza desde hace siglos. Nunca hay que olvidar que la mitad de Estados Unidos se fue a la guerra más grande que ellos han vivido, con el objetivo de continuar la esclavitud. Gente ignorante les va a decir que la guerra civil fue respecto a los derechos de los estados versus un gobierno federal, pero es completamente ridículo. Es una guerra para mantener la esclavitud, lo que ocurrió en el siglo XIX. Y al día de hoy sigue siendo un problema. El racismo sigue siendo un problema impresionante. Tan solo este año, la muerte de Ahmaud Arbery. ¿Por qué? Por estar corriendo. La muerte de Breonna Taylor, que simplemente estaba durmiendo en su casa y llegaron 2 policías sin ningún tipo de uniforme, rompieron la entrada y avalearon por completo el lugar. La muerte de Oscar Grant, cuyo único crimen fue salir con amigos y estar en el metro. Así hay muchísimos otros problemas que están conectados con racismo y con brutalidad policíaca. En Estados Unidos en particular, la población negra es solamente el 13%, pero es el 31% de las muertes asesinadas por policía sin ningún tipo de armas. Quiero que piensen en esta estadística. De todas las muertes sin armas que la policía ejecuta, 31%. Visto de otra manera, no hay ningún tipo de accountability, no hay ningún tipo de responsabilidad cuando la policía mata a alguien de cualquier raza en Estados Unidos. El 99% de los asesinatos por la policía quedan impunes, ininvestigados, no pasa absolutamente nada. De hecho, los oficiales de policía involucrados en el crimen siguen siendo oficiales de policía. La ciencia es una forma buena de verlo. Por ejemplo, miremos en todo el planeta entero la cantidad de personas asesinadas por la policía por cada 10 millones de personas en cada país. Japón es el país donde menos pasa, 0.2 muertes por cada 10 millones de personas. Honduras es el lugar donde más pasa, casi 110 muertes por cada 10 millones de personas. Veamos la mitad de abajo, que es la que más nos importa. En Estados Unidos, los estadounidenses blancos son 19 muertes por cada 10 millones de personas. La media de Estados Unidos es 28 muertes por cada 10 millones de personas. En Latinoamérica, latinoamericanos, encabezando a México, son 30 muertes por cada 10 millones de personas. Le sigue Colombia y luego siguen otros países más terribles como Angola, Irak, Congo. Y luego están los americanos negros, los estadounidenses negros. 57 muertes por cada 10 millones de personas. Son solo el 13% de la población y son asesinados 3 veces más que la mayoría racial del país. Veámoslo de otra manera. Este es el porcentaje de disparos de la policía que terminan en muertes por cada millón de residentes en todos los estados de Estados Unidos, donde en verde es el porcentaje para todas las razas y en rojo es el porcentaje cuando son solamente negros. En ningún estado de Estados Unidos pasa que ser negro no es una desventaja. En ninguno. Piensen en hace unos meses, en abril. Estábamos en medio de una pandemia, seguimos en medio de una pandemia. Y los gringos empezaron a salir a las calles protestando en contra del hecho de estar encerrados y protestando en contra de la cuarentena. Salieron con armas, salieron en sus camionetotas, salieron con chalecos antibalas. Y esta persona decía, él es un doctor en historia, profesor de historia y periodista del Atlantic. Imagínense lo que pasaría si fueran
personas negras en la nación saliendo de las órdenes de quedarse en casa y haciendo demostraciones y protestas en grupos largos en contra de la ley. Habrían unidades antidisturbios destruyendo todas esas protestas, habría gas lacrimógeno volando por el aire, las cárceles estarían llenando y Trump estaría desesperado. Esto es literalmente lo que está pasando, porque las personas salieron a las calles a protestar por la muerte de George Floyd y por la muerte indiscriminada de personas negras en Estados Unidos. Todos los 50 estados y 18 países están participando en esto, en la protesta que le llaman Black Lives Matter. Y si ustedes lo piensan, Black Lives Matter, las vidas negras importan, es lo mínimo. No les están diciendo las vidas negras necesitan el doble de dinero que el resto. No les están diciendo las vidas negras tienen que tener el doble de salarios y más valor. No, la única palabra es matter, importan. Esa es la única. ¿Y cómo responde el resto? Todas las vidas importan. Porque claramente es una forma de romper con un falso silogismo un problema real de racismo institucional. Piensen, por ejemplo, en el oficial de policía de Denver, que fue despedido por crear posts en social media animando a sus compañeros policías a provocar a las protestas pacíficas para crear saqueos, para crear una rebelión entera. Hay soluciones, por supuesto. Pasa esto. Sam Adams tuiteaba: cualquier policía que cubra el número de su placa, que apague la cámara que algunos cargan ahora en sus uniformes o que pare ilegalmente a alguien de filmarlo, debería ser despedido sin ningún otro tipo de pregunta. Esto no pasa. La policía no tiene consecuencias. Piensen mucho en esto y piensen mucho en que esto no solamente pasa en Estados Unidos. En Brasil hoy, cada 23 minutos, una persona joven negra es asesinada por la policía brasilera. Esto pasa hoy en Brasil. Esto pasa en todas partes. Durante las protestas, la policía ha atacado periodistas. Han atacado periodistas de CNN, han atacado periodistas de Associated Press, han atacado periodistas de otros países, de Inglaterra, de Australia. Cuando atacaron a los periodistas de Australia, la embajada de Australia se quejó directamente con Donald Trump. La secretaria de prensa de Donald Trump dijo que la policía atacó a los periodistas australianos porque tenían el derecho a defenderse. ¿El derecho a defenderse de qué? ¿De que los estaban grabando mostrando su brutalidad policíaca? ¿Qué estaban haciendo los periodistas para que la policía los golpeara a los periodistas que solamente tenían una cámara? Miren lo que dijo la Casa Blanca. La Casa Blanca defendió lo que la policía hizo a la Red 7, Seven Network, que es los periodistas australianos, a pesar de que los dos oficiales de policía los pusieron en vacaciones administrativas, que es la forma, el eufemismo donde, oiga, váyase y deje de trabajar, pero le seguimos pagando. Mientras que un hombre fue arrestado después de atacar a un periodista australiano en Londres. El problema es que en Estados Unidos y en muchos otros países de Latinoamérica existe algo que se llama inmunidad calificada, que es una doctrina local que hace que los oficiales de gobierno no puedan ser demandados por acciones que tomaron en su capacidad oficial en la línea del deber, excepto si violaron claramente establecidas reglas de derechos constitucionales o de leyes federales. Básicamente es un loophole legal que impide que tengan ningún tipo de consecuencias. Piensen, por ejemplo, en que Trump salió a decir que Antifa es una organización terrorista. ¿Qué es Antifa? Antifa no es nada. No existe una organización formal llamada Antifa. Antifa viene de Antifascist Action o Acción Antifascista, un movimiento alemán en contra de los fascistas. ¿Se acuerdan cuando estar en contra de los fascistas era algo malo? Muchas personas, normalmente personas aliadas con el nacionalismo, la supremacía blanca y el racismo, van a decir que es que Antifa son gente violenta, que lo que están haciendo es animar a las protestas y a los saqueos. Pero no existe tal cosa como una organización Antifa. No existe nada por el estilo. Es simplemente un nombre. Es como decir, soy antirracista. Ah, eres un antirracista, por ende eres una mala persona. Cuando un presidente dice que una organización que no existe y que no está organizada de ninguna manera es una organización terrorista, lo que está haciendo es dándole permiso a la policía y a la fuerza del Estado a atacar legalmente, con violencia, a cualquier protestante pacífico. No solamente eso, ya se han encontrado cuentas falsas de movimientos de supremacía blanca que están fingiendo ser Antifa para avivar el fuego de la violencia. Mientras tanto, en otros países del mundo sigue pasando el problema de la brutalidad policíaca. Les mencionaba hace un rato Brasil. Hace muy pocos días, un niño de 14 años fue asesinado por un disparo por la espalda de un rifle AR-15 por la policía de Río de Janeiro. Si ustedes quieren saber más de esto, hay una película que lo explica a profundidad. Tropa de Élite. Tropa de Élite muestra la mentalidad rota de la policía militar de Brasil. Piensen en el caso de Dylan Cruz, que fue asesinado en las protestas en Colombia antes de la pandemia.
Al día de hoy, no ha habido nadie acusado por el crimen y las únicas consecuencias que pasaron de la muerte de Dylan Cruz es que el gobierno de Colombia, a través de su rama judicial, le prohibió al SMAT el uso del rifle calibre 12 que se usó para matar a Dylan Cruz. Piensen en Chile, donde las protestas, donde lo único que querían los estudiantes era poder estudiar sin estar endeudados de por vida ante una universidad y ante un banco, derivaron en que la policía empezó a emplear una táctica en la que, usando balas de goma, empezaron a dispararle a la cabeza y a los ojos de los protestantes. Y es una crisis tan grande que múltiples organismos de derechos humanos de todo el planeta están preguntando al gobierno de Chile por qué hay tantos protestantes que perdieron uno o ambos ojos. Esto se parece mucho a las protestas que derivaron en saqueos y disturbios en Los Ángeles en 1991, cuando la policía, porque sí, por ningún crimen, golpearon y casi matan a Rodney King. 57 golpes le dieron y lo dejaron en el hospital. Y eso derivó en uno de los problemas raciales más grandes de la historia de Estados Unidos. Hoy vemos protestas en todas partes, protestas en medio de una pandemia. Es tan fuerte el dolor de las personas que viven en el racismo, que están saliendo a pesar de ser conscientes del riesgo que corren sus vidas por infectarse del virus. Y lo importante que es protestar por esto. Observen esto que pasó hace muy pocos días en Austin, Texas. Una protesta pacífica contra la policía. Alguien le tira agua, una botella de agua. Ni siquiera es la botella, es literal agua a la policía. Y observen la respuesta. Esas son escopetas como las que mataron a Dylan Cruz. Esas son escopetas como las que les quitan ojos a las personas en Chile. Esto pasó en Austin. Piensan en Carolina del Norte, en Asheville, donde el gobierno de Asheville, la alcaldía, puso puntos de enfermería para proteger a los protestantes, para ayudarlos en caso de problemas, para ayudarlos en caso de ahogo en medio de una pandemia respiratoria, donde lo único que pusieron fueron agua y sustancias salinas. Esto es la policía destruyendo el punto de enfermería, la policía de Asheville, Asheville Police Department. Ahí ustedes ven a un policía con un cuchillo rompiendo las botellas de agua. ¿Por qué? Obviamente por un problema institucional de racismo en Estados Unidos, pero también por Trump. Muchas personas preguntan, Freddy, ¿por qué la tiene contra Trump? Porque siempre mencionamos esto. ¿Y realmente Trump es racista? Miren lo que viene a continuación. En 1973, la administración Nixon demanda a Trump por rehusarse a rentarle unidades, a rentarle apartamentos a gente negra. Trump pierde la demanda. En 1980, los casinos de Trump son acusados de esconder su staff negro cuando Trump visitaba los casinos. En el 89, Trump compró un anuncio de página completa promoviendo la pena de muerte a un grupo de hombres negros inocentes llamado The Central Park Five. Googleen Central Park Five. En 1991, Trump dijo: odio que gente negra cuente mi dinero, porque la pereza es algo natural en la gente negra, realmente lo es. En 1992, multan a un casino de Trump por transferir dealers negros de las mesas para agradar a los clientes racistas. En el año 2000, Trump compra anuncios contra casinos indios acusando sin pruebas que son criminales y que no se ven como indios. En el 2004, Trump despide a un participante negro de The Apprentice por tener demasiada educación. En el 2010, Trump se declara a favor de segregar a la gente musulmana en Manhattan solamente por la religión en la que nacieron. En el 2011, Trump asegura que Obama no es americano basado en nada más allá de su color de piel, y al día de hoy lo sigue asegurando. En el 2015, Trump declara que los mexicanos son violadores, que solamente traen crimen y drogas, y algunos latinos racistas lo respaldan. En el 2015, Trump intenta prohibir la entrada de todas las personas de religión musulmana a Estados Unidos. En el 2016, Trump le pide a un juez renunciar a su puesto solo por ser de ascendencia mexicana. En el mismo 2016, Trump retuitea cosas de cuentas neonazis y supremacía blanca durante su campaña. También tuitea una foto asegurando que Hillary Clinton es judía y controlada por judíos. En el 2017, Trump le pide a una periodista negra que le organice una reunión con líderes negros del Senado solo porque es negra. En el 2017, tras una manifestación nazi termina en la muerte de una persona, Trump asegura que hay gente buena de ambos lados, incluyendo el lado nazi. En el 2017, Trump dice que en Haití todos tienen SIDA y que los nigerianos nunca volverían a sus chozas si vieran Estados Unidos. Y yo sé que mi gente latinoamericana también es racista, por ende quiero recordarles que así se ven lagos en Nigeria. Estas son las chozas de los nigerianos. En el 2018, Trump llama a los países africanos shitholes, a estos países africanos.
shitholes. En el 2019, Trump tuitea que 4 congresistas negras e hispánicas deberían volver de donde vinieron. Las 4 nacieron en Estados Unidos. En el 2020, Trump llama a los protestantes negros matones y a los blancos gente muy buena. Y en el 2020, hace escasos días, Trump amenaza con pedir al ejército disparar a los protestantes negros en las calles. Esto es tan grave que el secretario de defensa de Donald Trump actual salió a decir que no se va a usar el ejército. Hoy, el día que estamos grabando esto, Trump se enoja muchísimo y no se sabe cuál va a ser su respuesta después de que yo grabe esto. El ex secretario de Defensa, James Mattis, una persona que estuvo entre el 2016 y el 2018 como secretario de Defensa de Donald Trump, un miembro de su gabinete, lo denunció y lo describe como una amenaza a la Constitución. El ejército de Estados Unidos, en el sitio web army.mil, en el sitio web oficial del ejército, publica un comunicado. Esto nunca pasa, donde dice que cada soldado y civil del departamento del ejército juró un juramento para apoyar y defender la Constitución, y eso incluye el derecho a la protesta, y van a seguir defendiendo esos derechos. Muchos de ustedes pueden decir, ay, pero es que no es la forma de protestar, ¿cierto? Las protestas, yo prefiero la paz, es la paz y algo más pacífico es lo correcto, porque ustedes no viven ese racismo, porque no están desesperados. Como la gente que honestamente la están matando todos los días están desesperados. Hay un discurso de Martin Luther King que yo amo, en el que él dice: debo confesar que a lo largo de los años me he decepcionado mucho de la persona moderada blanca. He llegado a la conclusión que la gente negra se enfrenta contra la pared impresionante en su lucha hacia la libertad, no de el racista blanco o el Ku Klux Klan, pero del moderado blanco, que está más devoto al orden que a la justicia, que prefiere una paz negativa, la cual es la ausencia de tensión, a una paz positiva, la cual es la presencia de justicia. Que constantemente dice: yo estoy de acuerdo con el objetivo que buscas, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa. Que de una manera paternalista cree que puede decidir la fecha y el momento de la libertad de otro hombre. Que vive por el concepto mítico del tiempo y que constantemente aconseja a la gente negra a esperar a un tiempo mejor y más conveniente que este, porque este no es el momento. Ese entendimiento superficial de la gente de buena voluntad es más frustrante que el absoluto racismo de la gente de mala voluntad. Esa aceptación tibia es mucho más desafiante que el rechazo frontal. A todos nos ha pasado. Si ustedes alguna vez han vivido en Estados Unidos, les ha pasado. Hace 5 años yo vivía en Mountain View con Christian Vanderhens y con Juan Pablo Rojas. Y a nosotros, por el crimen de andar en bicicleta en Mountain View, California, un lugar donde no pasa nada, la policía nos paró y nos cuestionó. Y nos cuestionó por cosas estúpidas. Nos cuestionó porque no tenían luces las bicicletas, porque no sabían si tenía suficiente aire las llantas. Nos tuvieron sentados en el piso hasta que les expliqué que vivíamos en el mismo barrio de la gente que trabaja en Google. Y de repente ahí nos dejaron ir, sin antes advertirnos que ya sabían dónde vivíamos y que teníamos que tener cuidado porque no podíamos simplemente ir así por su pueblo. ¿Qué es ir así? Era el hecho de ser latinos. Yo nunca he tenido una buena experiencia con la policía en ningún país en el que he vivido. Hay un país de Latinoamérica, cuyo nombre no puedo mencionar, donde la policía me asaltó, donde la policía con mano en la pistola me exigió ir a un cajero electrónico a que les diera dinero. ¿Y saben por qué no lo puedo decir? Porque si digo el nombre en voz alta del país donde esto pasó, tengo miedo de que me van a hacer daño. Tengo miedo de que me van a matar. Tengo miedo de que van a afectar a mi familia. El solo hecho de que yo tenga el miedo de decir el nombre de ese país en voz alta es una prueba del problema en el que vivimos. Piensen un minuto en que muchos de ustedes están pensando que ese país es su país. Hay un país, pero muchos creemos que es el nuestro, porque este es un problema de todos. Hay un estudio, este estudio, Collective Bargaining Rights and Police Misconduct, que demuestra que cuando la policía se organiza en sindicatos, aumenta la cantidad de crímenes cometidos por la policía sin ningún tipo de consecuencia. Hay soluciones a esto. Una de las soluciones es romper el ciclo de la pobreza. Yo creo mucho en la tecnología porque la tecnología no es un juego de suma cero.
Si yo compro un territorio, alguien más no lo puede tener. Pero en tecnología, si yo creo un nuevo producto, lo único que hago es aumentar el conocimiento. Por eso en la tecnología no pasa que entre más personas saben de tecnología, menos personas tienen empleo. Es lo opuesto. Es la razón por la que existe Platzi. Es la razón por la que nosotros intentamos cerrar la brecha de género, la brecha de minorías y muchas otras brechas. Es la razón por la que estamos tan en contra de las personas que no entienden la importancia de que hayan más mujeres en tecnología, la importancia de eliminar el racismo en esta industria. Esto estaba dando vueltas en Twitter y me encanta. Es la explicación de qué es inigualdad, qué es el acceso desigual a las oportunidades y qué es igualdad. Distribuir asistencia y herramientas, pero eso no es suficiente. Lo comparan con equidad, que es herramientas específicas para que todos tengan un acceso a las mismas oportunidades a pesar de sus desventajas. Y por último, justicia, que es cuando se arregla el sistema para que todos tengan las mismas oportunidades. Si ustedes nacen en la familia incorrecta, no tienen las mismas oportunidades que si nacen en la familia correcta. Si ustedes nacen en el país incorrecto, no tienen las mismas oportunidades. Es claro que donde nacemos, algo que definitivamente no elegimos, cambia nuestras oportunidades. Completamente claro. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hay que denunciar el racismo, la supremacía blanca, los neonazis y otros grupos nacionalistas. Así como hay racismo en Estados Unidos, hay racismo en Colombia. Cada vez que una persona tiene un comentario xenófobo contra un venezolano, está contribuyendo a esto. Cada vez que acusamos a otra región de ser algo simplemente por ser esa región, estamos contribuyendo a esto. ¿No les pasa en México? ¿No les pasa en Perú? ¿No les pasa en Chile? ¿No les pasa en Argentina? ¿No les pasa en España? Nosotros somos parte de ese problema. Eso incluye a nuestras familias. Cuando nosotros dejamos que el tío racista haga ese comentario y no decimos nada, estamos siendo parte del problema. Cuando no tenemos la paciencia de sentarnos y decirle a nuestros familiares, eso está mal, eso es racista. Y sí, les va a decir, ay, es que ahora no se puede decir nada, ahora todo es racista. ¿Están entendiendo? Ustedes dicen, sí, ahora el racismo está mal. Ustedes no tienen por qué pelear, pero siempre tienen que mencionarlo. Siempre tienen que ponerle una luz a estos problemas. Y si no arrancamos por nuestra familia, nunca va a ocurrir el cambio. Tenemos que buscar en todo el continente reformar y reentrenar a nuestra policía y que hayan consecuencias. Que cuando la policía comete un crimen, sea terrible. Porque la policía es una fuerza armada, donde dicen que están ahí para proteger y servir, no pueden estar ahí para entrar. Y no podemos decir la frase típica que dicen los gringos, a few of bad apples, unas pocas manzanas malas. Hay un comediante que menciona, Chris Tucker, que mencionaba, ¿por qué en ninguna otra profesión podemos decir eso? Uno no puede decirle a los pilotos, sí, la mayoría de los pilotos son buenos. Hay una que otra mala manzana que terminan estrellando un avión contra una montaña y matando 500 personas. Si podemos tener pilotos impecables, podemos tener policía impecable. Y por último, maldita sea, voten. La gran mayoría de las personas en tecnología no votan. La gran mayoría de las personas jóvenes que están viendo este video nunca han votado y no creen en la democracia. Hay una forma fácil de saber que el voto importa. Si tu voto no importara, la gente en el poder no haría un esfuerzo tan grande por manipularlo. Cuando tú ves a la gente en el poder haciendo un esfuerzo exagerado por manipular el voto, por robar elecciones, por comprar votos, por cambiar el resultado de un proceso democrático, ahí te das cuenta que votar importa. Si no, no importaría. Tenemos muy pocos derechos a pelear si no ejercemos nuestro derecho fundamental de elegir nuestro futuro.